Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Memórica. Este día estamos en Charlas Memórica para hablar sobre la Revolución Mexicana. Nos acompañan este día Rubén, eh, David y Álvaro. Vamos a comenzar con Rubén, que bueno, les voy a platicar un poco de quienes nos acompañan para que también tengan un poco de, bueno, los conozcan. Rubén es historiador por la UNAM y profesor de enseñanza de la historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es el director de contenidos digitales de Memórica. Este día, pues bueno, como cada mes hacemos una introducción a los temas que trabajamos en Memórica, vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Rubén, adelante. Sí, muchas gracias, Nora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Gracias por acompañarnos a esta, digamos, segunda, ¿verdad?, emisión de Charlas Memórica. La idea es que al inicio de cada mes nos acompañen. Ya los estaremos convocando, haciendo el recordatorio por estas redes, para platicar un poco sobre lo que preparamos para ustedes, ¿verdad? Que nos visitan, que recurren a nuestros contenidos, ¿verdad? Ya sea como público en general, como estudiantes, como interesados en la historia de México. El mes pasado estuvimos con ustedes platicando sobre el tema del mes de octubre, que fue movimientos estudiantiles. Nos centramos fundamentalmente en movimiento estudiantil del 68. Se crearon por ahí algunas colecciones y el mes de noviembre, este mes, los días, las semanas siguientes, le estaremos dedicando a la Revolución Mexicana, al tema de Revolución Mexicana. Es un tema, pues, muy conocido, por lo menos, ¿verdad? En el discurso, en la mención en cuanto a fechas cívicas se refiere, ¿verdad? Revolución Mexicana, independencia de México, pues son como las dos grandes fechas, ¿verdad? Las dos grandes conmemoraciones que año con año eh, los mexicanos, las mexicanas, de alguna u otra manera celebramos, ¿verdad? Eh, Sin duda, el proceso de la Revolución Mexicana define la construcción del México contemporáneo, del México del siglo XX. Para bien o para mal, ¿verdad? El proceso revolucionario, que fueron 10 años de lucha armada y a partir de allí, sin que dejaran de existir movimientos armados a lo largo todavía de unos 10, 15 años posteriores a 1920, pues se fue construyendo un Estado que de alguna manera sentó los pilares, ¿verdad? Las bases para la construcción del Estado mexicano. Tal y como lo conocemos, aunque se dice que a partir de la década de 1980, muchas de estas bases del Estado mexicano del siglo XX o del Estado mexicano revolucionario, pues comenzaron a venirse un poco abajo. Comenzaron a cambiar sin duda alguna muchos de los principios en los cuales se construyó este Estado moderno mexicano. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir, y es algo que de alguna manera intenta rescatar Memórica, es que no hubo como tal una revolución mexicana, así lo han señalado ya distintos autores, sino varias.
revoluciones mexicanas, ¿verdad? Podemos hablar de una revolución mexicana liderada por Francisco y Madero, más en un sentido ideológico, político, ¿verdad? De apertura democrática del régimen eh, con el que se combatió, contra el que se combatió en ese momento, el régimen de Díaz, la exigencia de elecciones libres, ¿verdad? No por nada el lema del plan de San Luis, que se puede consultar en Memórica, fue sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Es decir, participación de la gente, de los ciudadanos en elecciones libres, democráticas, para elegir a sus gobernantes. Esa sería, digamos, una revolución. Otra revolución es la que eh, podemos llamar la revolución social, la revolución popular, la que encabezaron sobre todo, ¿verdad? Los líderes visibles fueron Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿verdad? Y tenemos una revolución que podríamos definir como una revolución de las clases medias por ocupar, pues no nada más, puestos de la burocracia política, ¿verdad? De la puestos, cargos en el Estado que se estaba construyendo, sino también pues la lucha por abrir las oportunidades económicas para su clase, para su grupo. Es una revolución de pues las clases medias, podríamos hablar, aunque eh, para principios del siglo XX, pues las clases medias en nuestro país no estaban todavía bien consolidadas. Los líderes, ¿verdad? De estas revoluciones, por ejemplo, de estas clases medias, fue Álvaro Obregón. Eh, tenemos por allí a un Venustiano Carranza que eh, buscaba la conservación de ciertos aspectos del antiguo régimen, pero también luchó por la apertura democrática, ¿verdad? Por una libre, por elecciones libres, etcétera. Entonces tenemos por allí estas distintas revoluciones que en los hechos, en los campos de batalla, pues no nada más mostraron sus diferencias, sino que también se opusieron, y no nada más se opusieron en términos ideológicos, sino lo hicieron con las armas, generaron, ¿verdad?, facciones distintas en el periodo de la Revolución Armada y se enfrentaron entre sí, ¿verdad? Eh, tenemos pues un enfrentamiento entre Carranza y Pancho Villa, un enfrentamiento entre Carranza y Emiliano Zapata, ¿verdad? Que le cuesta la vida a Emiliano Zapata. Eh, y este mismo enfrentamiento de grupo ya entre Obregón y Villa, pues también, ¿verdad? Resultará en el asesinato de Francisco Villa. Carranza y Obregón se opusieron y bueno, acaba con el asesinato de Venustiano Carranza, ¿verdad? Entonces, fue este periodo revolucionario, pues una lucha entre las distintas revoluciones que posterior a 1920, 1930 y años, los siguientes años, pues el Estado revolucionario se encargó de alguna manera de ir generando la idea de una sola revolución y bueno, tenemos casi, pues en la misma vitrina, ¿verdad? De héroes revolucionarios a Villa, a Zapata, a Carranza, a Obregón, ¿verdad? Bueno, Memórica, lo que intentamos hacer aquí es presentar, ¿verdad?, este abanico de propuestas revolucionarias, de acciones
distintos grupos revolucionarios. Y también pensamos que es importante que hablemos quizá como de a veces líderes que se encontraban abajo de estas cabezas grandes del proceso revolucionario. Estoy pensando en Felipe Ángeles, por ejemplo. Hemos abordado la temática de Felipe Ángeles en Memórica. Adolfo de la Huerta, ¿verdad? Un presidente interesante por allí que sirvió como de transición entre el fin de la guerra o de la lucha armada y los cimientos hacia hacia un estado un poco más civil, ¿verdad? Menos de facciones. Eh, Tenemos también por allí pues la importancia, por ejemplo, de Gustavo Amadero en la construcción del movimiento revolucionario pues de su hermano, ¿verdad? Francisco y Madero. Entonces por allí también, ¿verdad? La idea de la revolución que tenemos en Memórica, que no nada más es la diversidad, sino pues también la incorporación de distintos actores, ¿no? Uno de mis compañeros, ¿verdad? Álvaro nos hablará la incorporación de otros sectores sociales en este proceso revolucionario. Y comentaba, bueno, que a lo largo del siglo XX se construye o se desarrolla y se continúa pues un discurso revolucionario. La Revolución Mexicana estuvo presente a lo largo del siglo XX, no nada más en el discurso, sin duda en el discurso, en los discursos de los políticos, de los presidentes, de los libros de texto, en las escuelas, en la confrontación política, ¿verdad? Pero también yo creo que en los hechos, durante muchas décadas, los gobiernos del siglo XX trataron de alguna u otra manera, a veces más, a veces menos, de pues hacer realidad algunos de los aspectos, algunas de las bases ideológicas de los distintos grupos revolucionarios, ¿verdad? El reparto agrario, la alfabetización. En el país, recordemos que a principios del siglo XX solamente un 20% de la población sabía leer y escribir. Bueno, se consigue una alfabetización casi total a lo largo del siglo XX, pero hay quien dice que, bueno, que algo que no se consiguió fue la democratización del país, ¿verdad? Todo esto se hizo desde el poder, desde un partido hegemónico que pervivió a lo largo del siglo XX, que no fue que no hubo otro partido político eh, que monopolizó, digamos, este discurso a través de un sistema antidemocrático, ¿no? Entonces hay quien también señala que, bueno, la revolución en realidad pues no cambió el país, sino simplemente eh, los actores, ¿verdad? Políticos. Entonces, bueno, Memórica pues tratará, ¿verdad? O ha preparado una serie de recursos que pues, nos gustaría que se acercaran a ellos y de los que nos van a platicar David y Álvaro. Uno de estos recursos, de estos contenidos que hemos preparado, muy atractivo en colaboración con otra institución muy importante, ya nos los comentará David, es un ciclo de cine de la revolución. Y pues si quieren, pasamos a escuchar a David para que nos platique de qué trata este ciclo de cine que hemos preparado aquí en Memórica. Déjame presentar a Gracias, David. Nora. Y ahorita, Sí. bueno, nos acompaña David. Él es licenciado en comunicación y actualmente forma parte del posgrado en políticas culturales de la UAM. Cuenta con diversos estudios en literatura, cine y arte. Desde hace 16 años ha realizado diversos proyectos de difusión cultural y obras audiovisuales donde se ha desempeñado como director, productor, guionista y cinefotógrafo. Es miembro
de la Red de Humanidades Digitales y en los últimos años ha participado en distintos espacios académicos y públicos cuya temática ha versado en torno a los temas de cultura, patrimonio y desarrollo digital. Desde 2019 es director de Desarrollo y Producción Digital de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en donde coordina los procesos conceptuales, tecnológicos y metodológicos para integrar y circular las diferentes colecciones digitales que se exponen a través del repositorio Memórica México Haz Memoria. Gracias, David. Adelante. Hola Nora, hola Rubén, hola Álvaro, hola a todas las personas que nos están siguiendo por este live. Ojalá y nos puedan compartir sus comentarios, sus puntos de vista, también que nos cuenten qué les gustaría ver como contenido a través del repositorio, ahora que estamos con los temas de la revolución. Vaya, lo importante para nosotros es abrir este diálogo con todas y con todos ustedes, a fin de poder también escucharlos y pues bueno, sobre ello poder también nosotros ir generando otro tipo de contenidos. Como comentaba Rubén, este tema está dedicado a la revolución, ¿no? Ya estamos en noviembre, a punto de cerrar el año, y como parte, digamos, de los muchos contenidos que se han creado para esta conmemoración, tenemos este ciclo de cine que ya comentaba Rubén, que es un ciclo de cine hecho en el marco del 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, que aunque los cumplió en julio, pues bueno, el festejo debe durar todo el 2020, y para ello generamos dos ciclos de cine. Uno que ya concluyó y ahorita el que está activo sobre el cine de la revolución, al cual ya le entraremos un poquito más a detalle y les mostraremos todas las particularidades, ¿no? Me voy a permitir compartir pantalla para compartir con todos ustedes algo que me parece relevante antes de entrarle al ciclo de cine de la revolución, que es, preparé una pequeña presentación, va a ser muy rápida, unas cuantas diapositivas, que me voy un poco rápido, pero es importante dar contexto y entender cómo el cine de ficción y no ficción, o también llamado documental, pues es considerado también como un documento histórico, ¿no? Muy rápidamente, es decir, porque de pronto nos preguntamos, todas estas imágenes de Villa andando a caballo, de Zapata, ¿no? De Porfirio Díaz por el castillo de Chapultepec, pues bueno, hubo todo un proceso detrás de cómo llegó el cinematógrafo a México. Además que es una parte histórica muy apasionante, es importante señalar como cosas muy puntuales. En primera, para consolidar el cinematógrafo, pues hubo unos ejercicios previos. Edison habrá sido el primer precursor de lo que fue la imagen en movimiento con la creación del kinetoscopio, ¿no? Que era este señor que se ve aquí asomándose por este dispositivo en el que veía pasar una secuencia de imágenes que daban la apariencia de estar en movimiento, ¿no? Curiosamente, y aquí es cuando lo vamos vinculando al caso mexicano, Porfirio Díaz tuvo una presentación con gala hacia 1895. Hay documentos, si no me recuerdo, no recuerdo qué periódico era en ese entonces, pero bueno, seguramente si alguien nos está viendo nos lo puede comentar, publicó esta nota periodística, ¿no? Entonces está dentro de la Hemeroteca Nacional guardada esta parte de la historia del cine mexicano, ¿no? Pero antes del cine no era visto como ahora hoy lo conocemos, ¿no? En primera instancia con Edison era meramente como entretenimiento. Él anunciaba que estaba el cinematógrafo y su estudio, el Edison Studio en New Jersey, para que la gente con talento pues fuera y presentara algo, ¿no? Este es un ejemplo muy famoso de este fisicoculturista que hace representaciones, o si sabías cantar, o algún cirquero, ¿no? Digamos, era como las primeras formas en poder representar la vida en movimiento a través de un dispositivo que en ese momento todavía no era el cinematógrafo, ¿no? Luego llegan los hermanos Lumière, poquito después del invento de Edison, y generan el cinematógrafo ya como evolucionó, digamos, durante el siglo XX y hasta lo que llevamos del XXI, ¿no? Pero la visión de los Lumière, a diferencia de las de Edison, era captar estos instantes de la vida cotidiana en movimiento. No es gratuito, dado que los Lumière tenían una empresa de artículos fotográficos y pues tenían, digamos, como toda esta intencionalidad de, así como se representaba la foto fija, hacerla ahora en movimiento, ¿no? Y por ello, la primera escena hecha con el cinematógrafo fue esta que se ve aquí, digo, aquí tengo los links de YouTube, no los pasaré, pero si uno de nuestros
visitantes pues quiere, se los podemos hacer llegar por el chat de Facebook. Se llama el retrato, bueno, es un Le Repas du Bébé, ¿no? De 1895, en donde se ve al señor Lumière, señora Lumière y bebé Lumière teniendo la cotidianidad del desayuno, ¿no? Es la imagen muy clásica para todas las personas que han estado cercanas al cine, pues esta es una escena clásica de los hermanos Lumière, de cómo el bebé está comiendo el desayuno, ¿no? Luego, después de esto, al poco tiempo se hace la primera exhibición considerada en la historia del cine, la primera exhibición pública, el 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París a las 18 horas, ¿no? Esto, como decía, considerado por muchísimos historiadores como Romain Gubern, ¿no? Georges Sadoul, etcétera, pues bueno, podemos ubicarla históricamente como la primera presentación pública de la historia del cine. Pero ¿cómo llega el cine a México? Esto es muy importante, que hacen los Lumière y heredan al mundo. Los Lumière generan una serie de emisarios que envían a todas partes del mundo. En América Latina, si no mal recuerdo, solamente México fue el primer país, y después se fueron a Cuba, si no mal recuerdo. Estos emisarios, por esta necesidad de los Lumière de entender y comprender y conocer el mundo, envían a diferentes latitudes a estos cinematógrafos para poder retratar lo que ocurría en sus países. Quien llega a México es Gabriel Beire, y es, digamos, de las primeras personas que comienzan a hacer los retratos de México. Y aquí es muy importante para también los temas que se tratan al interior del repositorio, es cuando pudiéramos considerar que nace la idea de archivo. ¿Por qué? Porque los hermanos Lumière, con todo esto que rescatan de todas las latitudes, forman el archivo fílmico Lumière, que está donde era la antigua fábrica, si no me equivoco, y después han heredado a las filmotecas o a las cinetecas de todo el mundo estos materiales. Quien los custodia en México es la Filmoteca del UNAM, en donde se han dado pues estos trabajos importantes a nivel de rescate, conservación, restauración y difusión del patrimonio fílmico. Ahora, esta parte, digamos, después de que llegan estos emisarios a retratar la vida social del país, hay cuando menos 4 grandes figuras del cine durante la Revolución en México: Salvador Toscano, Jesús Achavitia, Enrique Rosas y, por supuesto, los hermanos Alba, ¿no? Hacen tanto ficción como documental. La ficción, que además tenemos una exposición espléndida en el repositorio de Memórica, que es El Automóvil Gris, considerada la obra de ficción más importante del cine silente mexicano. Pero de estos grandes fotógrafos y artistas y cineastas mexicanos se desprenden obras importantísimas con un documento histórico formidable, en donde tenemos la posibilidad de ver a Madero entrante de forma triunfante después del derrocamiento a Díaz, o todas las secuencias de Zapata con Villa en Palacio Nacional, etcétera. Posteriormente a ello, estas películas que están aquí mencionadas, que es Memorias de un Mexicano, dirigido por Carmen Toscano, que es una compilación de diversos filmes que retrató Salvador Toscano: Epopeyas de la Revolución de Jesús Achavitia y El Poder en la Mirada y la Historia en la Mirada, dirigidas por Miquela Jáuregui, que los tenemos en el repositorio y ahorita vamos a ello, pero que fueron películas que se editaron gracias a las imágenes de los hermanos Alba, cuya labor del maestro Aurelio de los Reyes, pues bueno, fue importantísima para después tenerlas ahora disponibles en el repositorio. ¿Qué es este ciclo de cine? Voy a compartir pantalla ahora el repositorio. Para quienes no lo conozcan, pueden teclear en la barra de su navegador de confianza www o https, ¿no? /diagonal memoricamexico.gov.mx, y cuando el usuario entre va a encontrar ese bonito landing page, y un poco abajo, si hace un scroll, va a ver del lado derecho este ciclo de cine dedicado a la Revolución, ¿no? Entonces, este ciclo de cine no solamente contiene las películas que ahorita vamos a ver un poco más a detalle, dedicadas a esta conmemoración, sino que cuenta con una serie de contenidos e investigación, una curaduría hecha ex profeso para este ciclo de cine, curado por la doctora Ileana Ortega, que es una especialista en historia del cine,
que tenemos el honor de tenerla en la Dirección General de Memórica. Y bueno, se pusieron a disposición del público diversos documentos para que puedan tener mayor contexto de cada una de las películas que estamos presentando, ¿no? Para que puedan todos entrar, navegar, disfrutar y leer los documentos, solamente voy a agregar algunos datos muy importantes, ¿no? Bueno, aquí el usuario, hay unos textos, por supuesto, que es como una introducción curatorial, en donde puede enterarse muchísimo más, tanto de las películas como de la destacada participación de Fernando de Fuentes, que con eso cerraré la intervención, así como cómo están constituidos los documentales de La historia en la mirada y El poder en la mirada, que son relativamente actuales, de José Ramón Miquel Jáuregui. Pero además, el usuario va a poder vincular y entrar en diálogo con otros documentos y contenidos ya existentes al interior del repositorio, con los cuales va a poder enriquecer su información respecto a este proceso histórico y cultural del país, ¿no? Tenemos la exposición de Morir en Chinameca, que es una exposición de nuestras primeras exposiciones, de hecho, con las que inauguramos el repositorio, la del automóvil gris que ya habíamos citado, así como muchos otros documentos de relevancia. Además de, digamos, este ciclo de cine, como comentaba, los dos documentales que tenemos, La historia en la mirada y El poder en la mirada, tenemos verdaderamente la fortuna de tener una trilogía formidable de uno de los cineastas más importantes que ha tenido este país, que es don Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes tiene una vida muy curiosa y además muy versátil. Don Fernando de Fuentes originalmente no iba a ser cineasta, ¿no? A él le encantaba escribir, era poeta, incluso se llevó un premio de poesía por un soneto, si no mal recuerdo, y posterior a ello fue secretario particular de Luis Cabrera, fue simpatizante del ejército carrancista, es decir, fue una persona con una cercanía al periodo revolucionario que después se va a consolidar como su visión como creador dentro de esta trilogía formidable que tenemos, ¿no? El Prisionero 13, que es una película que no contaré, digamos, como mucho más para que entren y nos visiten de qué va, pero es cuando también el cine mexicano comienza a tener los principios, puntos de censura. Esta película narra, digamos, la historia de una persona de alto rango del ejército que por azares del destino va a ejecutar a la persona equivocada y de alguna manera cae dentro de su propia ambición y dentro de su propia corrupción dentro del ejército. Este sesgo de la película de Fernando de Fuentes fue censurada porque dejaba muy mal planteado al ejército, puesto al ejército, digamos, de manera poco afortunada. Entonces, hubo que hacerle ciertas modificaciones a la obra original de Fernando de Fuentes. El compadre Mendoza es una película que narra, digamos, como las aventuras de un cacique que tiene como cosas muy satíricas de ese entonces, ¿no? Me recuerda mucho a La Ley de Herodes, digamos, como en ese tono un poco satírica de los personajes de la política, porque cada vez que le iba a visitar un caudillo distinto, él colgaba un cuadro distinto en la pared, ¿no? Si le iba a visitar Zapata, colgaba un Zapata, si le iba a visitar algún otro, pues bueno, lo colgaba con quien fuera a visitarlo, pues para quedar bien, digamos, con el caudillo en turno, ¿no? Era un mercenario en ese entonces. Vámonos con Pancho Villa, es otra película que sufrió modificaciones originales. Estas películas, una con Abelardo Rodríguez, que era quien estaba en ese entonces como presidente de México, quien invitó a Fernando de Fuentes a modificar ciertas escenas, y vámonos con Pancho Villa, fue con el general Lázaro Cárdenas. Aquí, a sugerencia de Cárdenas, que no tanto fue una censura como tal, sino solamente se cambió el final para poderle darle un sentido narrativo distinto a la película, tiene que ver con el final, ¿no? En el final, para todos quienes nos están viendo, pues los invitamos a que la vean, ¿no? Que vean el final y que después busquen el final alterno que rescató la Filmoteca de la UNAM en una lata que se encontró por ahí perdida. Uno de estos rollos, pues bueno, era este final alternativo que tenía, vámonos con Pancho Villa, ¿no? Digamos, esta parte de que ha hecho el repositorio a generar ciclos de cine, un poco lo que queremos no solamente es a poner a disposición las películas, sino queremos este diálogo con ustedes, ¿no? Con todos los usuarios
que nos comenten sus puntos de vista, que se lleven más elementos que únicamente el presenciar la película y pues bueno, por supuesto con ello incentivar la difusión y la preservación de la memoria fílmica de México, que como ya lo comentamos, pues bueno, es importantísima también como un documento con valor histórico, ¿no? Pues de mi parte sería todo y pues cualquier comentario o duda, pues por aquí andamos todavía. Gracias, Nora. Gracias, Rubén. Álvaro. Gracias. Gracias, David. Ay, espérenme, déjenme Gracias. de compartir. Sí. Listo. Gracias, David. Bueno, pues ahora nos va a tocar que nos comente Álvaro Rodríguez. Él es profesor de historia y colaborador en Memórica. Es especialista en historia moderna y contemporánea y su trabajo se ha centrado en la historia de la imagen y la fotografía. Gracias, Álvaro. Adelante. Hola, pues ya casi se dijo todo, ¿no? Rubén, digamos, hizo una introducción fabulosa sobre, digamos, la importancia de conmemorar la irrupción del proceso revolucionario del 20 de noviembre. Y bueno, pues David, no se diga, nos ha aclarado mucho de lo que ya se puede, digamos, visitar en el repositorio. Yo, además de describir un poquito las colecciones que van a estar disponibles en el sitio, me gustaría quizá digamos, como en un espíritu más de conversatorio con David y con Rubén, por supuesto, quizá hacer esta reflexión de la importancia que es, digamos, en la actualidad, revisar y repensar el proceso revolucionario en vistas de su vigencia, ¿no? ¿Qué de los procesos, de lo que dejó este conflicto armado y después, digamos, toda la parte institucional de sus pactos, de lo que dejó, digamos, las reuniones constitucionales de 1917 y después toda la institucionalización del Partido Revolucionario, digamos, devinieron en una suerte, digamos, pues, de estructura política, social, cultural, digamos, de la cual se ha escrito N cantidad, digamos, de novelas, se han hecho, como ya lo dijo David, películas, tenemos una historiografía vastísima, profesores que en las facultades de las universidades públicas nacionales, digamos, le dedican una materia íntegra a la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, en este sentido, a mí lo que me parece increíble es que Memórica, pues bueno, haga digamos, este esfuerzo de poner en cuestión, pero también, como dicen, de poner en perspectiva muchos de los documentos que constituyeron, digamos, este proceso revolucionario, ¿no? Y por supuesto el film, las películas son parte del documento visual que podríamos y tendríamos derecho a acceder a él para disfrutarlo, pero también para repensarlo. Y asimismo, pues Memórica lo que pone también a disposición son unas increíbles colecciones de unos documentos que se encuentran pues en los repositorios, en los archivos documentales, pero que en Memórica, a través de Memórica tenemos esa posibilidad, digamos, de también leerlos y acercarnos a ellos casi con una mirada, digamos, directa, ¿no? Tienen la virtud de Memórica es que pone a disposición estos materiales con una calidad excepcional y casi que se puede hasta ojear, ¿no? Van a haber muchos historiadores que quizá no estén tan de acuerdo conmigo porque dicen no es lo mismo ojear pues un documento en su materialidad, digamos, de papel, pero lo que me parece que hace muy bien Memórica es poner en perspectiva estos documentos, comentarlos además por especialistas y por supuesto en muchas ocasiones hasta incluso animar, digamos,
estos íconos y estos paisajes que nos ha dejado mucho la gráfica, la literatura, la pintura y por supuesto la filmografía de la Revolución Mexicana. Pues voy a empezar. Miren, les voy a compartir pantalla para que puedan ver para que puedan ver mi navegador. En los temas, Memórica hoy nos ofrece... ¿cuántos tenemos? 3, 6, bueno, pues sí, son casi más de 10 temas que van del zapatismo al constitucionalismo, ¿no? Del constitucionalismo pasan a todo el tema revolucionario de la infraestructura, la higiene, las carreteras, digamos, como que todo lo que se propuso después, en conclusión, la gesta revolucionaria, y ya como un proyecto más unitario, digamos, de Estado moderno, ¿no? Con calles. Pero tenemos cosas muy curiosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una colección de arte popular de digamos, de algunas figurillas de personajes y caudillos de la Revolución Mexicana. Tenemos, digamos, todo una exposición de vida cotidiana en la que podemos también, digamos, de manera más quizá etnográfica y antropológica, acercarnos a una serie de objetos que, por supuesto, aluden al campo y aluden, digamos, al momento revolucionario. Voy a regresarme. Por ejemplo, tenemos una colección dedicada a la vigencia del Plan de Ayala. Quizá vale la pena recordar que hay una exposición, ahorita les mostraré, una exposición de Memórica que está dedicada a las diferentes versiones del Plan de Ayala. Quiero decir que en esta colección dedicada a la vigencia del Plan de Ayala hay un documento que es el Plan de Ayala traducido al mixteco, del cual pues Rubén nos puede asesorar mejor cuál fue el proceso, digamos, de esta traducción, pero me parece formidable que haya traducciones a lenguas originarias de documentos imprescindibles del proceso revolucionario, grabados del cuadernillos del INER, Álvaro, son ¿no? del INEM, sí, se pueden abrir, mira, aquí está. Lo voy a abrir en mi... que tradujo a distintas lenguas, idiomas, Exacto. ¿verdad? El Plan de Ayala, y me parece fabuloso, Sí, está aquí con una introducción de Felipe Ávila y de John Womack Jr. Entonces, bueno, por ejemplo, pues esto lo pueden disfrutar desde la colección del Plan de Ayala, pero no solamente eso, hay toda una revisión también del zapatismo, ¿no? O sea, podemos ver la presencia del zapatismo desde, digamos, la iconografía de Zapata, no solamente vista, digamos, desde estas miradas leviatanescas de la Escuela Mexicana de Pintura y del Taller de la Gráfica Popular, sino también pues desde los mismos documentos, digamos, que dan cuenta, digamos, del general del sur, del Atila del Sur, ¿no? Entonces, también este tema, digamos, de la presencia del zapatismo, es cómo ha trascendido la figura del zapatismo, cómo se constituyó también digamos, en asociaciones de veteranos de guerra, y cómo los zapatistas, pues al final siguen presentes y siguen vivos, no solamente en el imaginario, sino digamos, en la vida cotidiana y en la vida de los pueblos de Morelos, ¿no? Entonces, este zapatismo, digamos, se puede documentar a través de estos expedientes y de estas imágenes que bueno, pues que vienen desde las casi, digamos, grabados de Posada y del Taller de la Gráfica Popular, y con estas también opciones de programas dedicados al zapatismo que provienen de la Fonoteca Nacional. Bueno, si quieren revisar también todo el tema que alude, digamos, a
a la fotografía revolucionaria, vamos a tener en este mes como invitados a 3 formidables académicos, 2 de ellos especializados básicamente en la fotografía de Casasola, David Fajardo, el doctor David Fajardo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y Daniel Escorza, investigador del INA, que también, pues bueno, él conoce muy bien los fondos de los hermanos Casasola y el impacto que tuvieron estas fotografías para crear, digamos, todo un imaginario cultural del periodo. Digamos, un texto que va a comentar un par de objetos increíbles, que se trata de 2 álbums autografiados dedicados a Francisco I. Madero, van a ser de alguna manera relatoriados y de alguna manera comentados críticamente por Rosa Casanova, y hay que leer este texto, se llama Al Apóstol de la Democracia, álbums de autógrafos dedicados a Francisco I. Madero. Digamos que este texto básicamente es el reflejo de lo que uno puede encontrar materialmente hablando en el Museo de Historia Natural, en el Museo de Historia Nacional, perdón. El de Historia Natural está un poquito más abajo del Castillo de Chapultepec, pero lo que quiero decir con esto es que este museo conserva y resguarda una serie de objetos que, digamos, en Memórica los vamos a poder estar, digamos, atendiendo en su parte digital, pero digamos que sin ningún demérito nos podemos acercar a ellos, además con el comentario de especialistas. Bueno, pues ahí... no es todo, Álvaro, no es todo lo que se va a mostrar en Memórica, habrá más. Sí, no, habrá más y bueno, digamos, el tema de la Constitución de 1917 es importante también comentarlo, digamos, como una parte resolutiva, medianamente resolutiva, digamos, del proceso beligerante, pero uno de los temas que quizá ponen en juego y en diálogo lo que está sucediendo hoy con los movimientos feministas actuales es este tema de las mujeres en la Revolución Mexicana y pues cómo pensar la presencia de las mujeres y también los infantes en el proceso revolucionario. Las mujeres en la Revolución Mexicana, digamos, y desde antes de la Revolución Mexicana, son actores y agentes fundamentales del cambio social. Entonces, lo que hay que ahí, digamos, aprovechar y disfrutar es de estos materiales que van dando cuenta, digamos, de ese paso tan importante, digamos, de participación y de agencia, ¿no?, en el proceso revolucionario. Entonces también podemos ahí asomarnos a una serie de objetos que van dando cuenta iconográficamente de la presencia de las mujeres en la Revolución Mexicana. ¿Qué otra cosa? Quizá comentar que están a disposición, ya lo había mencionado David, refiriéndose al automóvil gris, que cumplió 100 años, pero están las exposiciones que además algunas son animadas y tienen, digamos, secuencias curatoriales digitales, lo cual es pues también muy nuevo para los, digamos, como para los medios que se ocupan de la difusión de la historia, pero podemos ver aquí unas increíbles exposiciones, ¿no? Y además con un lenguaje muy asequible. Los jóvenes, por supuesto, pueden acceder a estos temas con esta, digamos, capacidad de lectura visual que ahora los jóvenes tienen, y por ejemplo disfrutar de todo el episodio de la muerte de Zapata en Chinameca. Se llama Morir en Chinameca. Está toda esta, digamos, exposición que es un despliegue, digamos, de historia comparativa actual sobre los documentos del Plan de Ayala, cómo varían entre ellos, cómo finalmente quienes se posicionan entre sus líneas y lo suscriben, pues de alguna manera van reflejando el avance también del zapatismo. Está
exposición que también la curó Rubén, Venustiano Carranza, ¿no? Entre dos épocas. En fin, Felipe Álvarez, Felipe Ángeles, el Pacto de Sabinas. Y bueno, digamos, yo les recomiendo mucho que se den una vuelta por Memórica. Este mes va a estar lleno, digamos, como de estas sorpresas. Hay algunos objetos destacados en el homepage de Memórica, como es, digamos, la biografía de Sor Juana. Y entre estas otras, digamos, entre estos otros elementos, pues busquen, digamos, métanse a los buscadores de Memórica y generen sus propias colecciones. Si tienen que dar una clase, si tienen que, digamos, hacer una exposición virtual y quieren deslumbrar a sus compañeros, pues bueno, métanse a Memórica y aprovechen estos documentos que son muy interesantes. Adelante, Nora, y pues muchas gracias, David y Rubén, por la invitación. Gracias, Álvaro. Álvaro. A ver, les quería preguntar, Rubén, acerca de esto de los Plan de Ayala, ¿cuántas traducciones hay? Si nos A puedes, idiomas, o cómo sí. fue digamos, este trabajo, este proyecto para la realización. ¿Esto fue recién o...? Es un cuadernillo, en verdad, que preparamos desde Memórica y bueno, lo editó el Fondo de Cultura Económica, participó obviamente la Secretaría de Cultura. Fue un cuadernito que publicamos pues a propósito de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Se incluye un texto de Felipe Ávila, un fragmento de pues, la obra conocida sobre Emiliano Zapata de Womack. Se incorpora uno de las versiones del Plan de Ayala y pues el INER se abocó a hacer las traducciones, de veras que es pues de reconocerse, de aplaudirse, ¿verdad? Esta inquietud, esta importancia, ¿no? De tenerlas en distintas lenguas, distintos idiomas, ¿verdad? Tenemos que nueve idiomas, es el mismo, digamos, cuadernillo, pues traducido a los distintos idiomas, ¿no? El mismo INER, la propia Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, pues se han dedicado también a difundir, a repartir por diversos medios y eventos este material, ¿no? A distintas regiones del país. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo allí conjunto entre distintas instituciones, compañeros, compañeras, y pues surge, la verdad es que surge acá con nosotros en Memórica un poco esta iniciativa. Okay, gracias, Rubén. Y bueno, es que yo aquí también que los escucho, tengo aquí algunas preguntas y ahorita también les voy a compartir algunas del público. Pero, Sí. por ejemplo, de lo que hablaba es Álvaro sobre las mujeres de la revolución. Bueno, algo que les invito también como a todos los que nos ven es a seguir buscando todo en Memórica. Hay muchísimas cosas, pero una de las mujeres que yo me encontré también es una enfermera y ahorita se las voy a compartir solo para que la vean. Es una enfermera que fue de la revolución y, a ver, debe de estar por aquí. Ella
Bueno, es una que yo, dentro de las búsquedas que empecé a hacer, se llama Refugio Esteves Reyes. Ella fue de las primeras revolucionarias, que fue la que hizo como grupos de enfermeras y a las que les enseñó cómo Ujú. ser, pues sí, enfermeras para apoyar al ejército revolucionario, ¿no? Eh, digamos, dentro de su historial es esto, que fue una de las primeras enfermeras y bueno, ya después de muchos años se recibió en la escuela militar, pero bueno, lo que quiero decirles es que pueden encontrar muchísimas cosas en Memórica, Claro. y pues sí, echarse un clavado a Memórica, que es súper interesante. Y bueno, era lo que les quería compartir sobre hablando esto de las mujeres en la revolución. Sí, está, Em, Nora, disculpa, claro. hay, digamos, toda una historia súper interesante de mujeres veteranas en la revolución que fueron Así es, sí. enfermeras, que fueron editoras, que fueron periodistas encubiertas, que fueron coronelas, generalas y soldadas. Y bueno, se les llamaba soldados y generales, pero eran generalas, ¿no? Y entonces, digamos, es como un paisaje muy, muy amplio de la participación femenina en la revolución, pero quizá, y eso es lo interesante de Memórica, es que en la historiografía tradicional, por lo menos en la historiografía, digamos, oficial, la participación de la mujer quedó suscrita a una participación y a una función muy, digamos, de acompañante, digamos, de la tropa, muy como las soldaderas que iban ahí llevando el alimento y no, digamos, o que se lamentaban cuando tenían que partir sus esposos a la guerra a la bola. Y hay un imaginario que, digamos, quedó por muchos años de la participación de la mujer de manera muy, digamos, dócil y casi invisible. Y hay algunos estudios ya del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, de la Revolución de México, que claramente ya dan cuenta, digamos, de esta participación de la veteranía femenil, ¿no? En todos estos rubros, digamos. Y que, digamos, luego continuaron en otras luchas sociales que tenían que ver con su participación política y con el derecho al voto, con el derecho al sufragio. Y bueno, actualmente pues hoy están discutiendo todo el tema, digamos, del aborto, de la paridad, en fin, de una serie, digamos, de temas importantísimos para la actualidad y en la que, digamos, si el internauta se pregunta si es nuevo esto de los movimientos feministas, pues no, no es nuevo y tiene una larga línea social que se puede rastrear desde antes de la revolución, pero que en la revolución, digamos, queda claro que su participación es fundamental, es importantísima. Uh -huh. Ok. Pero gracias por el dato de las Sí. enfermeras. Y bueno, por aquí tenemos algunas preguntas. Nos saludan desde Tepoztlán, Morelos, y por otro lado nos dice que si se puede descargar, Mario Martínez Sánchez es quien nos saluda y aparte nos pregunta si se pueden descargar los materiales. No sé quién, bueno, quién se anima a contestar esta pregunta. David. Si nos puedes comentar, Hola, David. hola Mario. Pues no, los materiales actualmente no están disponibles para descarga, son ahorita únicamente para que se puedan disfrutar desde el repositorio. Si en algún momento el proyecto, porque así lo decide el colaborador, quien es el verdadero custodio de estos materiales, pues bueno, pudiéramos nosotros ponerlo a disposición. Por lo pronto, ninguno de los materiales que están en el repositorio son de descarga, únicamente son de acceso a través del mismo, ¿no? Únicamente también como para que se me olvidó hace ratito y para compartirla a todos las personas que nos están siguiendo, Fernando de Fuentes también inauguró la industria del cine mexicano, es decir, con él se consolida, no, con él se consolida, no, con él inicia la industria del cine mexicano con una película muy importante que se llama Ya en el Rancho Grande, que además es la precursora del género de comedia ranchera, con la cual fue mundialmente conocido el cine mexicano, y gracias a esa película es que el cine mexicano se lleva su primer premio internacional en Venecia, se lo lleva el maestro Gabriel Figueroa en 1938.
solamente como para añadir ese dato que se me estaba olvidando. Muy bien, gracias. Bueno, aquí también tenemos otro de nuestros seguidores, Ernesto Díaz, que nos dice, bueno, dice, esa manera de reflejar a la mujer así fue producto del cine. Desafortunadamente impactó en el imaginario, pero dista mucho en su participación en otros y muchos ámbitos y acciones. Y bueno, saludos también y nos dicen que excelente la sesión. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, aquí otra pregunta para Rubén. ¿Con qué criterios se elige hacer la recuperación de un documento tan importante para la revolución como el Plan de Ayala, que cuenta con tantas versiones, y luego cómo dar prioridad a qué idiomas traducirlos en un inicio, habiendo tantos idiomas indígenas en México y eligiendo entre tantos documentos tan importantes que merecerían ser divulgados? Sí, gracias. Bueno, la idea de pues echarle el ojo al plan de Ayala, seleccionar el plan de Ayala, pues como uno, la verdad es que es uno de los documentos, pues no nada más centrales, ¿verdad? De la Revolución Mexicana, sino yo me iría incluso más allá, ¿verdad? De las fronteras de nuestro país por pues las implicaciones de cambio social que tuvo. Pero revisando los materiales, digamos, los archivos, los repositorios que alojaban el plan de Ayala, pues nos percatamos de que había algunas diferencias entre unas cinco o seis versiones que circulaban por ahí o que están en algunos de los archivos. AGN tiene un ejemplar o una versión, el archivo histórico de la UNAM tiene otro. Bueno, el Diario del Hogar publicó una versión por allí. Entonces, bueno, sí, efectivamente se trata de el plan de Ayala, pero con ciertos cambios. Y pues descubrimos que podría ser interesante hablar de esos pequeños cambios. Sí, efectivamente, no son cambios de fondo, pero pues habla mucho de cómo se copiaban a mano esos planes, luego a máquina, si no había máquina se volvían a copiar a mano y quizá por allí se cambiaban una palabra por otra. Entonces, poco ese fue el criterio, ¿verdad? De seleccionar este documento, no nada más por su importancia capital, ¿verdad? En la historia de la Revolución Mexicana, en la historia de México, sin duda es uno de los 10 documentos más importantes de la historia de México, sino también por esta por esta situación que nos encontramos, ¿no? De que había varias versiones y de hecho en la exposición que se tiene en Memórica hace una comparativa de las distintas versiones. Lo de los idiomas, bueno, los idiomas fue una iniciativa del INERM, las traducciones a los idiomas. Supongo yo que por allí se tomó en cuenta pues el número de hablantes de los idiomas en el país, ¿no? Luego también Gracias. tiene que ver mucho con las personas que tengan la facultad de poder traducir a otro idioma, ¿no? Si bien puede haber gente que aún hable esa lengua, no siempre existen como estos intérpretes o estas personas que puedan ayudar con la transliteración, ¿no? Eso también es como que ahí el INALI, por ejemplo, hace un trabajo formidable en la capacitación y formación de estas personas capacitadas para llevar a cabo traducciones de documentos tan importantes como ellos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues es interesante que, bueno, pues sobre todo estos materiales se empiecen a difundir, pues, pues porque creo que hay gente que, bueno, necesitan conocerlos en todos las lenguas que tenemos, lenguas originarias. Entonces, pues bueno, creo que es un gran trabajo. Y
David, una pregunta, ¿habrá otras películas más de la Revolución o serían las únicas que ahorita se pueden ver en Memórica? No, ahorita el ciclo únicamente son con estos 5 títulos, los 2 documentales y la trilogía de Fernando de Fuentes, pero los invitamos a todos a que estén muy atentos para todo lo que viene en Memórica, también con respecto a seguir difundiendo el cine como un documento importantísimo que da cuenta también del valor histórico y cultural de este país, ¿no? Ok, pues gracias. Y bueno, solo aquí me resta un comentario de Rebeca Correa que nos dice que sobre, bueno, creo que los libros es lo que se refiere, que es mejor digitalizarlos porque estar hojeando podría, pues, maltratar los libros, ¿no? Entonces, tiene esta cuestión de la digitalización, pues tiene su importancia. Y bueno, para cerrar, no sé si me quieran regalar algunos minutos, bueno, sobre esta que vamos a ver en Memórica, Rubén. Mira, viene, además de los colecciones que mencionaba Álvaro, del doctor Escorza y los doctores Escorza y Fajardo, que vienen dos colecciones interesantísimas, ¿verdad? Una sobre como la imagen de la violencia en la Revolución Mexicana y otro sobre pues, el estudio fotográfico por excelencia cuando hablamos de Revolución Mexicana e incluso años posteriores, es de los Casasola, ¿verdad? Vamos a tener también exposiciones relacionadas con la Revolución Mexicana. Va a salir una exposición sobre Nelly Campobello, ¿verdad? Una escritora niña durante la Revolución Mexicana, pero eso le ayudó como a captar unas cosas crudas, fabulosas en términos literarios, crudas en términos pues de experiencias de relato. Su obra Cartucho es una genialidad, ¿verdad? En términos literario, a veces quizá no tan valorada, ¿verdad? Como las otras obras de la literatura mexicana. Viene una exposición sobre Nelly Campobello, viene una exposición sobre Gustavo Amadero, el hermano de Pancho, ¿verdad? El presidente de la República, que desempeñó un papel muy importante para la Revolución Mexicana. Y viene una exposición sobre Adolfo Basó, un marino que estuvo y acompañó en el destino, digamos, a Gustavo Madero cuando pues a los dos los fusilaron, los asesinaron, ¿no? De una manera muy fea al fin de este periodo que se conoce como la Decena Trágica. Y bueno, vamos a tener otras colecciones también más adelante, entonces no es lo único, con esto empezamos, estén pues atentos a lo que se viene. Gracias, Gracias, Nora, gracias a gracias, todos, Rubén. Y bueno, todas. ahora David, si nos puedes dar unas palabras para cerrar. Sí, claro que en todos los usuarios que entren al repositorio, y creo que ahí es una parte importante del trabajo que se hace al interior de la Dirección General, es en el caso específico de la revolución, pero así en muchos temas, que todos los usuarios van a poder encontrar diversos puntos de vista y perspectiva. Y eso de alguna manera abona a que cada vez se pueda volver de forma más democrática el conocimiento, el acceso al conocimiento, pero también la construcción del conocimiento y de la memoria colectiva. Por un lado, pues estarán estos documentos íntegros de los que ya han hecho referencia a los compañeros, ¿no? El Plan de Ayala, las exposiciones que hablan con respecto al asesinato de Zapata, por ejemplo, y en el caso de las películas de Fernando de Fuentes, una crítica muy importante al proceso revolucionario. Es decir, el acento está marcado en todas las posibilidades que, como bien Rubén lo decía al inicio, de las muchas formas, de las muchas revoluciones mexicanas que hubo y de las muchas formas también de poder comprender esta. Es decir, el usuario va a tener esa posibilidad de acercarse a estos materiales desde muchas maneras, con muchos enfoques, sobre todo, pues de alguna manera con ello impulsando la circulación y la horizontalidad del acceso al conocimiento para que cada uno de los usuarios, pues bueno, se pueda construir
estas formas, estas propias narrativas o relatos respecto a este hecho histórico tan importante de la vida del país, ¿no? Y pues muchas gracias, que entren a Memórica, que se registren, que nos comenten y que nos hagan llegar todos sus comentarios que para nosotros son muy valiosos. Gracias, David. Y Álvaro, bueno, tengo una pregunta que justo es para ti que acaba de aparecer, entonces si quieres cerrar con esta y Muy bien, adelante, con gusto. nos dicen, pregunta para Álvaro, pensando en la configuración de la identidad del mexicano y particularmente de la mujer mexicana, a través de tantos documentos, fotos y referencias históricas que mencionaste que dan cuenta de soldaderas, generalas, espías, ¿cómo crees que sería interesante reunirse algo de estas referencias dispersas para que lleguen a la ciudadanía y enriquezcamos nuestra identidad actualmente? Pues, o sea, la respuesta, las voy a decir así, la respuesta está en Memórica, ¿no? Digamos, el repositorio es una herramienta de facto imprescindible para hacer esa arqueología. Yo los invitaría a hacer, digamos, 2 operaciones, o 3 si se puede, o 4, digamos. Una de ellas es ir a Memórica y efectivamente revisar estas colecciones, ¿no? Darse una surfeada palatable en los textos comentados sobre las fuentes. Otra de ellas es que accedamos a estos corridos, accedamos a estas imágenes y vayamos a verlas. En los pueblos, ahí el compañero el internauta que estaba ahí acompañándonos desde Tepoztlán, allá todavía en las fiestas, digamos, conmemorativas de los zapatistas, todavía hay corrido zapatista. En las películas que menciona David, se pueden todavía ubicar en algunos cines comunitarios, y en algunos cineclubes alternativos, y se pueden disfrutar. Y la literatura sobre la revolución es inmensa, porque es la literatura que se produjo en el momento de la revolución, la literatura que se produjo después de la revolución y la literatura que hace recuento de todos esos 2 procesos de memoria, o sea, el de la memoria de corto plazo, la recordada, digamos, de mediano plazo, y la actual, que pues si bien podemos seguir a escritores contemporáneos que se meten a hacer, digamos, biografías, por ejemplo, nada más de un año revolucionario, 1915 o 1917 sobre la Constitución, pues vemos que esto, ¿no? Lo que dice David y Rubén, son perspectivas que pueden ir cambiando, que pueden tener variación, digamos, desde el punto de vista desde donde se está narrando, pero creo que lo interesante de la última pregunta que me haces es que la Memórica ayuda a hacer, digamos, ese primer acercamiento a la fuente primaria, y después podemos irnos, digamos, yendo y viniendo a otras fuentes que forman parte, digamos, de un imaginario, pero que también lo podemos deconstruir a partir de nuestra propia experiencia de lector con la fuente directa. Y ahí, pues, el repositorio es fundamental, porque lo que tenemos es una posibilidad de asistir como si fuéramos a un archivo, sin los trámites de entrar al archivo, porque ahí sí es, digamos, otra tarea, pero es casi eso, ¿no? Si revisamos los archivos, los repositorios más grandes y famosos, pues tienen esa virtud, tienen la virtud de desclasificar los documentos y de permitirle al internauta casi, digamos, asirlos, digamos, agarrarlos, digamos, quizá con el mouse, ¿no? Pero sí acceder a ellos y entonces generar conocimiento y por lo tanto generar discusión. Entonces, visitar, revisitar, revisar, inspeccionar, son, digamos, cualidades y posibilidades que se puede hacer desde el objeto digital, y eso hay que aprovecharlo. Muchas gracias, Álvaro. Pues bueno,
ya lo que me resta ahora pues solo es agradecer a todos los que nos vieron, que estuvieron aquí acompañándonos, haciendo las preguntas. Y bueno, les invitamos a que visiten Memórica, porque bueno, ahí van a encontrar lo que gusten. Memórica es para todos, entonces pueden acceder a Memórica. Y pues agradecer a Rubén, a David y a Álvaro por estar esta gracias, tarde Nora. con nosotros. Gracias a ti, Nora. Y bueno, no olviden revisar las redes sociales, visiten Memórica, es memoricamexico.gov.mx. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta Nos vemos, luego. gracias. Nos vemos, David. Nos vemos, David, Rubén. Álvaro. Adiós, Adiós, colegas. Nora. Nos vemos. Hasta luego. Sale, Adiós. pues. Hasta luego a los Gracias por- internautas de Sí, Tepoztlán. adiós. Muchas gracias. Viva Muchas gracias Zapata. por su presencia.